En el despiadado mundo de la innovación robótica, nadie esperaba nada de Alex Reeves, un adolescente sin hogar que sobrevivía en las calles de Boston cuando el multimillonario tecnológico Victor Armon ridiculizó públicamente su diseño de robot improvisado en la competencia anual TechVision. El público rió entre la basura callejera. Construyendo robots espaciales, eso es una fortuna. Pero lo que nadie sabía era que la creación de Alex resolvió un problema crítico con el que la NASA había lidiado durante años. Mientras el multimillonario se marchaba con su séquito, un coche del gobierno lo detuvo. El chico sin hogar con un talento extraordinario estaba a punto de cambiar el futuro de la exploración espacial, desde las sombras de la sociedad hasta la superficie de Marte. ¿Qué harías cuando las mentes más poderosas del mundo te desestimaran como nada? ¿Se marcharían avergonzados o demostrarían que el genio puede surgir de cualquier lugar? Alex Reeves se mimetizaba con el paisaje urbano de Boston como si hubiera sido diseñado para ser invisible. Su esbelta figura soportaba el peso de la supervivencia, más que la juventud. Sus atractivos rasgos se ocultaban bajo capas de cansancio. La mayoría de los transeúntes nunca notaron sus penetrantes ojos azules, ojos que observaban sistemas mecánicos con asombrosa precisión. Su piel clara se había bronceado tras pasar largas horas al aire libre y su cabello castaño, corto y con canas prematuras, estaba cuidadosamente peinado. A un lado, un pequeño intento de dignidad en medio de sus circunstancias, el personal del refugio local lo conocía como el tranquilo que siempre buscaba el mismo rincón cerca del enchufe para cargar su portátil de rescate. Lo que no sabían era que todas las noches, después de apagar las luces, Alex trabajaba en complejos algoritmos robóticos bajo su manta. El brillo azul de la pantalla iluminaba el pequeño colgante que llevaba al cuello, una brújula de latón con el grabado "Encuentra tu verdadero norte" de un padre que apenas recordaba. Sus manos demasiado elegantes para alguien que vive a la intemperie. Se movía con precisión quirúrgica al ensamblar circuitos o codificar sistemas de navegación, delatando años de formación especializada que nadie a su alrededor podía sospechar. Las bibliotecas se convirtieron en su universidad, el wifi público, su conexión con el conocimiento y la electrónica desechada, sus materiales de construcción. A 3 cuadras del refugio detrás de un taller mecánico abandonado, Alex había creado su espacio de trabajo. Un laboratorio improvisado donde electrodomésticos rotos, piezas de computadora y componentes mecánicos encontraban un nuevo propósito entre la tecnología desechada de la sociedad. Alex había pasado los últimos 8 meses construyendo algo extraordinario, un robot de movilidad especializado, diseñado para atravesar entornos que antes se creían imposibles. Su creación, hecha de chatarra y reutilizada, no se parecía en nada a las elegantes innovaciones de las grandes empresas tecnológicas, pero sus mecanismos internos y su programación eran revolucionarios. Cuando el folleto del desafío de innovación abierta de TechVision apareció en el tablón de anuncios del centro comunitario, Alex calculó las pocas probabilidades en su contra, pero la beca de $5,000 para el finalista podría significar un lugar real para vivir, una oportunidad para romper el ciclo. La brújula de latón parecía crecer. Más cálido contra su piel mientras presentaba su solicitud en línea en la biblioteca pública, después de años de vivir en las sombras. Esta era su oportunidad de salir a la luz, no por la gloria, sino por la supervivencia. La noche anterior a la competencia, pasó los dedos sobre la superficie irregular del robot, sintiendo cada abolladura e imperfección en un mundo de tecnología refinada y capital de riesgo. Su creación destacaba como una cicatriz, pero bajo su áspero exterior se escondía el tipo de innovación que cambia paradigmas. Las expresiones de sorpresa de los jueces cuando anunciaron a Alex como finalista le dijeron todo. No esperaban que alguien como él llegara tan lejos. Mientras esperaba entre bastidores en el centro de convenciones de Boston, los recuerdos que había luchado por reprimir volvieron a inundarlo. 6 años antes, Alex había sido el miembro más joven del prestigioso equipo de robótica de la Academia Westbrook. Su padre, el Dr. James Reeves, un respetado ingeniero de la NASA, había nutrido el extraordinario talento de su hijo desde pequeño.
Juntos pasaban los fines de semana desmontando y reconstruyendo cualquier cosa con circuitos y engranajes. La solución más elegante es. A menudo, oculto a simple vista, su padre repetía un mantra que guiaba el enfoque de Alex ante los problemas de ingeniería. Su taller en el sótano había sido el santuario de Alex hasta que todo se derrumbó en una sola noche. El recuerdo de las luces rojas y azules intermitentes aún lo perseguía. Los agentes de policía en la puerta, con sus rostros solemnes, transmitiendo noticias que reescribieron su existencia. Un catastrófico accidente automovilístico en la autopista Rhines se llevó a sus padres a los 14 años, huérfanos y solos. Alex fue empujado al sistema de acogida. Su tía en California, su único pariente vivo, afirmó que no podía acoger a un adolescente. La prestigiosa academia que una vez celebró su potencial en silencio, revocó su beca alegando un cambio de circunstancias y recursos limitados para casos especiales. En cuestión de semanas, el brillante joven prodigio desapareció del expediente académico, convirtiéndose en una estadística más del sistema. La brújula alrededor de su cuello era la única conexión física con él. El padre de Alex, que permaneció como regalo de graduación, se lo dieron semanas antes del accidente. Este era mío cuando trabajaba en los primeros exploradores de Marte. Su padre le había dicho, ahora es tuyo, siempre encuentra tu norte verdadero. Alex, esas palabras resonaron en su mente al tocar la desgastada superficie de latón, sintiendo las letras grabadas bajo las yemas de los dedos. Los hogares de acogida nunca duraron. La primera familia encontró sus constantes retoques disruptivos. La segunda se quejó de la factura de la luz por su trabajo nocturno. En la tercera familia, Alex había aprendido a ocultar su pasión. Trabajaba en cálculos y diseños mentales en lugar de prototipos físicos. Pero los adolescentes que sobresalen en física avanzada rara vez encajan con sus compañeros, que los ven como competencia o rarezas. El acoso se convirtió en un implacable niño robot. Lo llamaron primero como burla, luego con creciente hostilidad. Cuando su último padre de acogida descubrió que Alex había reutilizado piezas de electrodomésticos para un proyecto escolar, la confrontación se volvió física esa noche. A los 16 años, Alex empacó su mochila con lo esencial, la brújula de su padre, un cuaderno de diseños y el pequeño kit de herramientas que había sido suyo. Un regalo de cumpleaños, años antes de que las calles de Boston se convirtieran en su nuevo hogar, el anonimato, su escudo. Ahora, tras bambalinas en la prestigiosa competencia TechVision, Alex Reeves estaba a punto de salir de las sombras, sabiendo que revelar su talento también podría exponer su vulnerabilidad. El escenario principal del desafío de innovación TechVision brillaba bajo una iluminación profesional, un marcado contraste con el refugio tenuemente iluminado donde Alex había ensayado su presentación innumerables veces. La audiencia, compuesta por capitalistas de riesgo, periodistas tecnológicos y líderes de la industria, llenó el auditorio. Su atención se centró en el panel de jueces. En el centro se encontraba Víctor Armon, fundador de Quantum Robotics y principal patrocinador de la competencia. 45 Armon había construido un imperio tecnológico valorado en más de $20,000 millones. Sus distintivas gafas con montura de titanio y sus trajes meticulosamente confeccionados se volvían tan reconocibles como sus despiadadas tácticas comerciales. A su lado, la doctora Sophia Chen, jefa del Departamento de Robótica del MIT, y Marcus Westfeld, exdirector de proyectos de DARPA convertido en capitalista de riesgo, vibraba de anticipación. Carreras profesionales se forjaban o se desmoronaban en este escenario. Y todos lo sabían. Nuestro próximo finalista es Alexander Reeves. La moderadora anunció, revisando sus notas con visible confusión. Desarrollador independiente. Los amables aplausos del público transmitieron un matiz de desconcierto. La mayoría de los finalistas representaban universidades o startups con un respaldo sustancial. Los susurros comenzaron a extenderse entre la multitud como un reguero de pólvora. ¿Quién es este tipo? Nunca había oído hablar de él.
Debe ser algún tipo de candidato a la inclusión de la diversidad. Los murmullos se intensificaron cuando Alex subió al escenario con su robot en una bolsa de lona reutilizada. Muy consciente de sus vaqueros desgastados y su camisa descolorida entre el mar de ropa de diseñador. Las luces del escenario iluminaron cada imperfección en su ropa. Cada señal de que no pertenecía a este mundo de privilegio y poder era que estaba sujeto con cinta adhesiva. Alguien en la primera fila murmuró, lo suficientemente alto como para que lo lleven. Probablemente otro desertor con delirios de grandeza, fue la respuesta, seguida de una risa ahogada. Las orejas de Alex ardían, pero sus manos permanecieron firmes mientras montaba su creación. Había anticipado el juicio. Despido para lo que no se había preparado fue la hostilidad directa de Víctor Armón. Antes de empezar, Armón interrumpió su voz, cargando con la autoridad práctica de las presentaciones tecnológicas televisadas. ¿Podría aclarar su afiliación? ¿A qué institución o empresa representa? La pregunta flotaba en el aire, una trampa perfectamente elaborada. Todos los demás finalistas tenían credenciales impresionantes. Investigadores de Stanford y Google. Alex se quedó solo, expuesto. Soy independiente. Alex respondió con voz más firme que él. Sentía que el corazón le golpeaba contra las costillas. Pero no les daría la satisfacción de verlo temblar. Años en la calle le habían enseñado a usar la invisibilidad como una armadura. Ahora necesitaba ser el centro de atención sin pestañear. Armón repitió, intercambiando miradas con los demás jueces y con su formación académica. Seguramente alguien le enseñó los fundamentos de la ingeniería robótica. La condescendencia en su tono era inconfundible. No era una pregunta genuina, sino una disección pública. Alex dudó. Autodidacta. Los murmullos se hicieron más fuertes desde la mesa del juez. Doctor. La expresión de Chen se suavizó ligeramente con lo que podría haber sido lástima. Tras sus notas, periodistas tecnológicos tecleaban furiosamente. La historia de interés humano eclipsaba rápidamente al prodigio tecnológico sin hogar o al soñador delirante. Los titulares del mañana ya se estaban escribiendo. Bueno, entonces Armón continuó, ilumínanos con esta innovación independiente. La pausa. Antes de que Independiente cargara con todo el peso de su desprecio, Alex respiró hondo y comenzó su presentación. Este es el sistema de navegación adaptable para terrenos. A diferencia de los robots de movilidad convencionales, ATNS puede navegar en entornos extremos a través de un sistema biomimético. Con un enfoque inspirado en cabras montesas e insectos, activó el robot y la creación, de aspecto desgarbado, se movió con una gracia inesperada por los obstáculos de prueba de la plataforma durante 5 minutos. Alex explicó las innovaciones principales, los revolucionarios mecanismos articulares, los algoritmos de equilibrio avanzados, la planificación de movimiento energéticamente eficiente y la elegancia técnica de su creación. La elegancia técnica de su creación comenzó a silenciar a algunos escépticos del público. El Dr. Chen se inclinó hacia adelante con creciente interés mientras Westfield tomaba notas rápidamente. Sin embargo, Armón permaneció impasible mientras Alex concluía su demostración. El multimillonario se quitó lentamente las gafas. Sr. Reeves, ¿es esto una broma? La voz de Armón rompió el silencio momentáneo. Has traído lo que parece ser un proyecto de feria de ciencias glorificado a una competencia seria de innovación. Señaló al robot. Este artilugio parece haber sido ensamblado a partir de un contenedor de basura. Las palabras impactaron como golpes físicos, cada uno calculado para disminuir y descartar. Alex sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a responder con dignidad. Los materiales se reutilizan. Sí, Alex reconoció, pero el concepto subyacente. Armón continuó, es derivado de él. Lo mejor de mi empresa. La serie R3 ya incorpora locomoción adaptativa para aplicaciones industriales. La interrupción del multimillonario fue deliberada. Un movimiento de poder para afirmar su dominio sobre el escenario.
Las cámaras dispararon flashes capturando la confrontación. El público se inclinó hacia adelante, sintiendo sangre en el agua con respeto. El R3 falla en entornos con pendientes de más de 15 grados y superficies con partículas sueltas. Alex respondió, conocimiento técnico superando momentáneamente su aprensión. ATMS puede manejar pendientes de 60 grados y superficies adaptativas debido al algoritmo de peso distribuido y, porque has construido un juguete ligero sin capacidad práctica de carga. Armon interrumpió de nuevo, endureciendo su voz. Esta competencia busca innovaciones comercialmente viables, no proyectos científicos de albergues para personas sin hogar. La palabra sin hogar fue como un golpe físico. Alex no había revelado su situación de vida en ninguna solicitud. Alguien lo había investigado, o peor aún, su sola apariencia había delatado sus circunstancias. De cualquier manera, la humillación fue total. La reacción del público fue inmediata, incómodos, desviando miradas, y desde algunos rincones, con una diversión mal disimulada a su costa. Armon se volvió hacia sus compañeros jueces. Ya he visto suficiente. Esto es precisamente lo que sucede cuando bajamos demasiado las barreras de entrada. Perdemos el tiempo de todos con quimeras de solicitantes no cualificados. Desde el público, un bloguero tecnológico preguntó, ¿cómo está financiando su investigación, señor Reeves? Antes de que Alex pudiera responder, otra voz dijo, ¿parece financiado? Probablemente sea su boleto de salida del albergue donde se esté quedando. La risa recorrió a algunos sectores del público. El Dr. Chen intentó intervenir, pero Armon ya estaba dando su veredicto. Jóvenes, la innovación requiere recursos. La educación y la infraestructura. Jugar con chatarra puede ser un pasatiempo reconfortante, pero no es así como se desarrolla la tecnología seria. Quizás, en lugar de aspirar a una ingeniería de nivel NASA, añadió con una sonrisa burlona. Deberías centrarte en objetivos más ambiciosos. La referencia a la NASA provocó una ola de frío en el cuerpo de Alex. ¿Había descubierto Armon de alguna manera su conexión con el Dr. James Reeves? El silencio que siguió fue ensordecedor. Una ejecución pública de sueños transmitida en directo a la comunidad tecnológica. El equipo de seguridad se acercó. Una clara señal de que su tiempo había terminado. Alex empacó cuidadosamente su robot. Cada movimiento, deliberado y preciso, a pesar del temblor en sus manos al salir del escenario. Un comentario final de Armon se escuchó por el micrófono. Alguien, asegúrese de que nuestro próximo presentador tenga credenciales y quizás compruebe si ha faltado algo entre bastidores. La acusación implícita de robo fue el golpe final. Algunos miembros del público parecían incómodos, pero la mayoría ya estaban revisando sus teléfonos. Charlando sobre la próxima presentación, Alex Reeves ya había sido olvidado. Una distracción momentánea. No era una persona cuyos sueños acababan de ser públicamente destrozados. El gélido viento de Boston atravesaba la chaqueta de Alex mientras caminaba por el río Charles. Su robot se aferraba protectoramente a su pecho. El peso de las palabras de Armon se acentuaba con cada paso. Habían pasado 5 horas desde su humillación, pero cada sílaba cruel permanecía perfectamente preservada en su memoria. Después se retiró a la biblioteca, escondiéndose entre los estantes de ingeniería hasta que la hora de cierre lo obligó a volver a la noche. Ahora, a las 11 de la noche, incluso el refugio estaría cerrado. Otra consecuencia de su estúpida ambición. Las luces del MIT brillaban al otro lado del río. Un mundo al que debería haber pertenecido. Un futuro robado por las circunstancias. Había sido ingenuo al pensar que sus ideas por sí solas serían suficientes para salvar el abismo entre su realidad y las torres de marfil de la innovación. No importaba lo brillante que fuera el concepto. El mundo vio primero el envoltorio y el suyo había sido considerado deficiente. Alex se detuvo en la orilla del río, mirando la oscuridad. El agua reflejaba las luces de la ciudad. El robot en sus brazos representaba 8 meses de trabajo,
Incontables noches de programación hasta que su visión se nubló, una búsqueda interminable de piezas para ser objeto de burla por parte de quienes gastaron más en sus relojes de lo que él había vivido durante el último año. Sus dedos trazaron el interruptor de activación, y un pensamiento terrible se formó. ¿Y si lo tiraba todo? El agua se llevaría su fracaso, borraría la evidencia de su presunción. ¿Quién era él para creer que podía competir con empresas multimillonarias y graduados del MIT? La amarga ironía no se le escapó. Su padre había diseñado sistemas que exploraban otros planetas, y aquí estaba su hijo, incapaz de encontrar un lugar en el mundo en el que nació. La brújula alrededor de su cuello se sintió repentinamente pesada, como si el peso del legado de su padre lo arrastrara hacia el agua. Levantó el robot aún más, con los brazos tensos para el lanzamiento que pondría fin a este capítulo de delirio, la culminación de miles de horas de trabajo, sostenido sobre el abismo. Un momento de rendición y podría desaparecer de nuevo en el anonimato. Los refugios no hacían preguntas si mantenías la cabeza gacha. A las bibliotecas no les importaba quién eras, siempre y cuando te fueras. Antes de cerrar, aún podía sobrevivir, pero ¿era suficiente sobrevivir mientras se encontraba al borde de la rendición? La brújula de su padre se le resbaló del cuello, colgando. Por su desgastada cuerda, la luz de la luna se reflejaba en la superficie del latón, iluminando las palabras grabadas que lo habían guiado en sus días más oscuros. Encuentra tu verdadero norte. La voz de su padre parecía surgir del agua, recordándole las noches en su taller. La solución más elegante está, a menudo oculta a simple vista. Alex bajó lentamente el robot y aferró la brújula. Su padre no lo había educado para rendirse, incluso cuando el camino a seguir parecía imposible. El Dr. James Reeves se había enfrentado al ridículo científico al principio de su carrera, antes de que sus innovadores sistemas de navegación se convirtieran en estándar en las misiones de la NASA. Si Alex abandonara su trabajo ahora, estaría desechando no solo su propio potencial, sino también el legado de persistencia de su padre. La brújula había guiado vehículos de exploración por la superficie marciana. Seguramente podría guiar. Un niño perdido en Boston, con dedos temblorosos, se ajustó la brújula al cuello una vez más y miró al cielo nocturno, más allá de esas estrellas. La obra de su padre. Robots que seguían recorriendo mundos distantes. Tal vez su propia creación nunca alcanzaría tales alturas, pero se lo debía a sí mismo y a la memoria de su padre. Seguir intentándolo. Mañana sería diferente. Tenía que amanecer sobre Boston cuando Alex terminó su documentación técnica en la mesa de la esquina de Melody's Diner. La camarera Diane le había llenado la taza de café toda la noche, fingiendo no darse cuenta. Cuando se quedó mucho más tiempo del que su escasa compra justificaba, el robot estaba sentado en la mesa, modificado y refinado tras horas de ajustes. Alex había grabado 17 videos de prueba en su teléfono, cada uno demostrando una capacidad que la serie R3 de Harmon no podía igualar. No era suficiente para recuperar su oportunidad perdida en TechVision, pero quizás alguna empresa más pequeña o programa universitario podría ver valor donde Harmon solo había visto chatarra. Empezaría con los departamentos de ingeniería de universidades comunitarias, ofreciéndose a demostrar. Su trabajo para estudiantes no fue la gran entrada al mundo tecnológico que esperaba, pero fue un camino a seguir, paso a paso. La campana del restaurante sonó cuando entraron 3 personas. Alex levantó la vista y se quedó paralizado. La mujer que lideraba el grupo vestía una chaqueta azul marino con un inconfundible emblema en el bolsillo del pecho. Detrás de ella, la insignia oficial de la NASA. 2 hombres con atuendo informal de negocios llevaban tabletas y observaban el restaurante casi vacío. La mirada de la mujer se fijó en Alex, quien se dirigió directamente a su mesa. El tiempo pareció ralentizarse a medida que se acercaban. Los funcionarios del gobierno no buscaban a adolescentes sin hogar para conversar agradablemente. ¿Harmon había presentado alguna queja en su contra? ¿Estaba en problemas por usar la plataforma TechVision sin las credenciales adecuadas? Alexander Reeves.
Su voz era nítida y profesional. Soy el Dr. Fu, Elaine Winters, subdirectora de la División de Sistemas Robóticos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. ¿Podemos unirnos a ustedes? Atónito, Alex solo pudo asentir mientras los tres tomaban asiento alrededor de su mesa. El Dr. Winters señaló a su robot. ¿Es este él? Prototipo ATNS de la presentación de ayer. La pregunta flotaba en el aire. Imposible, pero real. La NASA lo sabía. Su nombre. La NASA había visto su trabajo. La NASA estaba sentada en una mesa frente a él. A las 6 de la mañana. ¿Cómo lo hiciste? Alex comenzó. Su voz apenas era un susurro. Tenemos observadores en la mayoría de las principales competiciones de innovación. Uno de los hombres explicó, especialmente cuando la tecnología se alinea con nuestras necesidades actuales de investigación. El Dr. Winters se inclinó hacia adelante. Su expresión era intensa, pero no cruel. Señor Reeves. Su demostración se interrumpió ayer, pero lo que vimos fue intrigante. Su enfoque para el problema de la navegación multisuperficie es diferente a todo lo que nuestros equipos han desarrollado. El segundo hombre fue presentado como el Dr. Marosqueella. Abrió un video en su tableta. Teníamos una grabación representativa del público. Su robot mantiene estabilidad en la sección de grava simulada, lo cual se suponía imposible para su categoría de peso. El sistema de movilidad se debe al algoritmo de presión distribuida. Alex explicó que la animación volvía a su voz mientras se adentraba en el terreno habitual de la discusión técnica. En lugar de centralizar los cálculos de equilibrio, he creado una red neuronal donde cada punto de contacto realiza ajustes semiautónomos dentro de los parámetros de coordinación durante los siguientes 45 minutos. Alex explicó sus innovaciones a un público que realmente las comprendió. El equipo de la NASA le hizo preguntas técnicas precisas que lo desafiaron y entusiasmaron. Demostró la capacidad del robot para escalar el lado casi vertical de un recipiente de azúcar en la mesa del comedor. La doctora Winters intercambió miradas significativas con sus colegas. El señor Reeves dijo, por fin. Actualmente estamos desarrollando la próxima generación de exploradores de Marte y vehículos de exploración lunar. Uno de nuestros principales desafíos ha sido la navegación en entornos con regalito suelto y cráteres con pendientes pronunciadas. Su enfoque podría representar un avance significativo. Suspendido en el aire, imposible de procesar, exploradores de Marte, exploración lunar. Su tecnología, nacida en un refugio para personas sin hogar, potencialmente tocando la superficie de otros mundos. La brújula alrededor de su cuello parecía latir con calidez, como si el espíritu de su padre estuviera presente en este momento de reivindicación, pero seguramente sus equipos lo han considerado, comenzó Alex. Incapaz de creer que los ingenieros de élite de la NASA hubieran pasado por alto algo que él había visto. A veces, la innovación requiere nuevas perspectivas. El Dr. Keller lo interrumpió. Nuestros ingenieros han estado abordando esto desde paradigmas aeroespaciales convencionales. Su adaptación biomimética es elegantemente poco convencional. El Dr. Winters puso una tarjeta de presentación sobre la mesa. Nos gustaría ofrecerle un puesto como consultor especial para el equipo de movilidad del JPL, con potencial para liderar proyectos, dependiendo del desarrollo posterior. El contrato inicial sería por 6 meses por $150,000, con subsidio de vivienda y reubicación en Pasadena. Alex miró la tarjeta, seguro de haberse quedado dormido en la cabina y soñando. La cantidad mencionada era más dinero del que jamás imaginó poseer. Un lugar real para vivir, una oportunidad de trabajar en tecnología que importaba, un futuro. ¿Por qué yo no tengo credenciales? ¿Títulos? Estamos contratando. Su opinión, señor Reeves, no su currículum. El Dr. Winter respondió, la NASA tiene un historial de reconocer el talento donde quiera que aparezca. Su robot habla por sí solo mientras discutían detalles.
El televisor del restaurante cambió a las noticias de la mañana. El informe mostró a Víctor Armón en la gala Techvision prediciendo con confianza el futuro de la robótica. Cuando se le preguntó sobre el controvertido incidente de ayer con un concursante sin hogar, Armón lo descartó como una distracción desafortunada y sugirió que los procedimientos de investigación adecuados evitarían situaciones tan incómodas en el futuro. El equipo de la NASA siguió la mirada de Alex hacia la pantalla. El Dr. Winter sonrió levemente. Probablemente deberíamos mencionar que la empresa del Sr. Armon presentó recientemente una propuesta para nuestro contrato de movilidad. Era insuficiente para nuestras necesidades. La ironía no pasó desapercibida para Alex. El hombre que lo había humillado públicamente había estado buscando el mismo contrato que ahora podría destinarse al proyecto científico del refugio para personas sin hogar del que se había burlado. La reunión concluyó y se prepararon para partir. El Dr. Keller hizo un último comentario. Por cierto, reconocimos su enfoque algorítmico. Tiene ecos del trabajo del Dr. James Reeves en los rovers Spirit y Opportunity. ¿Le influyeron sus artículos? La mano de Alex se dirigió a la brújula bajo su camisa. Tras un momento de vacilación, respondió con sinceridad: era mi padre. El silencio atónito que siguió fue rápidamente reemplazado por la comprensión de que no se necesitaban más explicaciones. La brújula lo había guiado. Después de todo, era cierto. 6 meses después, Víctor Armon entró con confianza en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA para lo que creía que era la negociación final del contrato de componentes menores de su empresa. Mientras seguía al guía turístico por las instalaciones, su atención se centró en una gran zona de pruebas donde los ingenieros se reunían alrededor de una impresionante plataforma de movilidad que navegaba por un paisaje marciano simulado. El robot se movía con notable agilidad por pendientes imposibles y superficies peligrosas. Su rendimiento era incomparable. Quantum Robotics había logrado que su elegante diseño profesional se asemejara poco a la creación improvisada de la competencia, pero algo en su patrón de movimiento despertó un recuerdo lejano. La forma en que redistribuía el peso antes de abordar obstáculos, la inusual configuración de las articulaciones. Había visto este enfoque antes de Albite en Kudafam, un sistema impresionante. Herman le comentó a su guía, enmascarando su inquietud con una confianza corporativa experimentada, que es uno de los suyos, la plataforma ATNS. El guía respondió con evidente orgullo: está revolucionando nuestro enfoque de la robótica en entornos extremos. El líder del proyecto debería estar aquí en algún lugar. Ah, ahí está Armon. Se giró esperando ver a algún ingeniero veterano de la NASA. En cambio, se encontró cara a cara con Alex Reeves, ahora vestido con un polo del JPL, dirigiendo la prueba desde una estación de control. El reconocimiento se dibujó lentamente en el rostro del multimillonario, seguido de incredulidad y luego algo parecido al miedo. El niño sin hogar al que había humillado ahora controlaba el futuro de la exploración planetaria, y por extensión, el potencial de Armon. Contratos. Armon comenzó con su elocuencia habitual, dejándolo ocupado en ese momento. Alex respondió con calma, volviéndose hacia su equipo. La prueba está mostrando resultados prometedores en la simulación volcánica de 60 grados. Sin ira, sin triunfo, sin humillación recíproca, solo un enfoque tranquilo en el trabajo que importaba. Armon se quedó sin palabras. El Dr. Winters apareció a su lado. Señor Armon, me temo que necesitamos discutir modificaciones al contrato propuesto. El sistema ATNS ha cambiado significativamente nuestros requisitos. El mensaje era claro. El papel de su empresa se había visto disminuido, mientras que el proyecto de la Feria de Ciencias que había descartado ahora era fundamental para los planes de la NASA. El poder. La dinámica había cambiado por completo sin una sola palabra de venganza o recriminación por parte de Alex. Más tarde, cuando el coche de Armon se alejaba de las instalaciones, Alex observaba desde la ventana del laboratorio. No había sentido triunfo ni reivindicación, solo una silenciosa satisfacción por el trabajo en sí.
El camino desde ese refugio de Boston hasta el JPL había sido improbable, pero la brújula lo había guiado. Cerca de allí, un joven interno que había crecido en hogares de acogida trabajaba diligentemente en el perfeccionamiento de los componentes. El primer beneficiario del programa de extensión educativa que Alex había establecido con las ganancias de su contrato. El futuro sería construido por manos de todos los ámbitos de la vida, no solo de aquellos nacidos en el privilegio. Alex se apartó de la ventana. La brújula de latón ahora estaba enmarcada en su escritorio junto a una foto de sus padres. Al encontrar su propio norte verdadero, había creado no solo un camino para sí mismo, sino potencialmente para otros que de otro modo podrían ser ignorados. Algunas victorias no se anuncian con aplausos ni se miden en valoraciones de mercado. Se escriben en la silenciosa persistencia de quienes se niegan a ser definidos por sus circunstancias en un mundo que confunde el privilegio con el potencial. A veces es lo más poderoso. La declaración simplemente demuestra que están equivocados. Si te encontraras donde una vez estuvo Alex, desestimado, humillado, al borde de la rendición, ¿encontrarías el coraje para seguir adelante? ¿O dejarías que la oscuridad de un momento extinguiera la luz de todos los mañanas posibles?